otro lado, así que está ahí la obra retratada por nuestro artista. Así que vamos a ilustrar nada más el tema con esta cuestión. Ahí quitaste lo de la gráfica. Y ahí quité porque, bueno, de cualquier manera estoy en condiciones de hacer. No importa. En la gráfica yo les compartía una obra donde se retrataba la batalla de Tuyutí. Una batalla bastante épica para lo que es nuestra historia, y en alusión al tema abordado, guarda mucha relación porque en ella se retratan las vivencias de aquella época que fue inmortalizada por quienes vivenciaron ese conflicto bélico y que de alguna u otra forma fue retratada en esta magnífica obra que pusimos en pantalla. Bueno, entrando ya en el desarrollo de los ejes temáticos de lo que es la prueba testimonial, podemos preliminarmente decir que la prueba testimonial es la que se adquiere por declaración en proceso judicial de las personas físicas que reúnen las condiciones establecidas para la ley para ser denominadas testigos. Los testigos, en ese orden de ideas, son aquellos capaces, extraños al proceso y que son llamados para declarar o testimoniar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos. Estos hechos en particular pueden ser de manera directa o indirecta. Los hechos directos pueden haberlo presenciados de manera presencial o personal. Asimismo, existen ciertos actos jurídicos que pueden ser validados por testigos. Me refiero a los contratos, pero aquellos que tengan por regla una cuantificación inferior a 10 jornales mínimos están excluidos de esta posibilidad. Ya pasamos la batalla de Tuyutí. Bueno, entonces, el testigo opera como una fuente de datos que, almacenados en su memoria, se proyecta respecto a situaciones que le constan personalmente y guardan relación con la cuestión objeto de debate probatorio. El acto de testimoniar implica el relato objetivo de los hechos, quedando vedada o restringida la opinión. Es decir, el testigo debe realizar sus deposiciones. El término hasta parecería ser jocosa la terminología, pero este es el vocablo correcto que se emplea al hablar de testigos. El testigo depone, realiza deposiciones, y estas deposiciones deben ser objetivas, en el sentido que debe tratar de relatar lo más conciso posible la cuestión fáctica de la cual él ha sido testigo, sin hacer ningún tipo de valoración sobre la cuestión abordada. Una de las exigencias establecidas por el Código Procesal Civil es la idoneidad del testigo. En ese orden de ideas, como primer requisito establecido para ser testigo, el artículo 314 del Código Procesal Civil dice que toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas en la ley. La habilidad del testigo se refiere especialmente a su capacidad, dentro de ella la edad en ciertos supuestos, y no estar limitados por causa de exclusión, que pueden deberse a su capacidad psíquica, de mentes sordomudos que no saben darse a entender por escrito, algunos de los inhabilitados, o física, limitaciones o problemas en los sentidos, por ejemplo, los sordos o los ciegos, ya que no pudieron oír o ver según el caso, o por estar comprendido dentro de las generales de la ley. ¿Quiénes son los testigos que no tienen quiénes son las personas que están excluidas por la ley para ser ofrecidos como testigos? Aquellos que son consanguíneos o afines
en línea recta de las partes, además del cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratase de reconocimientos de firma o disposiciones especiales de otras leyes. A este respecto también vale las disposiciones establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece a título de restricciones de la declaración, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Permiso un ratito ya. ¿Cómo debe ser citado el testigo? Según previsiones del artículo 1321 del Código Procesal Civil, la citación a los testigos se efectuará por cédula. Esta deberá diligenciarse con 2 días de anticipación por lo menos, y en ella se transcribirá la parte del artículo 319 que se refiere a la obligación de comparecer y su sanción. Es decir, la prestación del testimonio es una carga pública, conforme al modelo publicista adoptado por nuestro sistema procesal. Por ello, todo testigo debidamente citado, siempre que no esté impedido, tiene 3 deberes: el deber de comparecer, el de declarar y el de decir la verdad. En ese orden de ideas, según previsiones del artículo 319, infine, del Código Procesal Civil, a quien se le solicitare su declaración testimonial, le serán notificadas las audiencias ordinaria y supletoria, con la advertencia que si faltara la primera sin justa causa, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa que variará entre el importe de 3 y 20 días de salario mínimo legal. En ese sentido, en materia legislativa, en cuanto a la carga de la citación, el artículo 322 del Código Procesal Civil, a título de carga de la citación, dice lo siguiente: si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiere solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerle comparecer a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriere sin justa causa a pedido de parte o de oficio y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistido al oferente. Ahora bien, el testigo podrá excusarse de cumplir con su carga cuando la citación que le fuera cursada no se ajustare a las reglas pertinentes, sea que se haya hecho a destiempo la notificación o se la haya practicado o no se la haya practicado en legal y debida forma. Además de las excusaciones libradas a la apreciación judicial, los testigos podrán excusarse de cumplir con esta carga cuando ocurrieren los siguientes supuestos fácticos: cuando se dé la nulidad de la citación o cuando la citación del testigo, cuando el testigo sea citado con un intervalo menor al prescrito en el artículo 321 del Código Procesal Civil, salvo que la audiencia se hubiera anticipado por razones de urgencia y constase en el texto de la cédula esta circunstancia, según previsiones del artículo 232 de nuestro Código de Rito. Asimismo, el Código Procesal Civil establece una suerte de excepciones a la obligación de comparecer, que ya les había adelantado en la clase anterior, que está fundada en razones de las personas o de los funcionarios públicos de alto rango o que realizan una actividad relevante para el Estado paraguayo. Esta disposición está inserta en las previsiones del artículo 341 del Código Procesal Civil y dice lo siguiente: exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración al presidente de la República, a los miembros del Congreso, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
ministro del Poder Ejecutivo, miembros del Tribunal de Cuentas, de los tribunales de apelación y jueces de primera instancia, al fiscal general del Estado, a los prelados y a los jefes de las Fuerzas Armadas en servicio activo con el grado de general o jerarquía equivalente. Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de verdad, a su elección, dentro del plazo que fije el juez, debiendo entenderse que no excederá de 10 días si no se lo hubiere indicado expresamente. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 339, primera parte. El deber de declarar está contemplado junto con el deber de concurrencia. No se puede eximir de concurrir el testigo argumentando que no tiene el deber de declarar, puesto que ello será juzgado en la audiencia, conforme a la situación planteada y las preguntas que se le formulen. La consecuencia por no declarar equivale a la de no concurrir. En ese sentido, el artículo 330 del Código Procesal Civil dice que el testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal o comprometiere su honor, y si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional. En ese sentido, el Código Penal, en cuanto a la obligación de comparecer y decir la verdad, prevé una sanción para aquella persona que ocurra con falsedad y que incurra con falsedad en juicio. Y esto está establecido en el artículo 242 de la ley penal, del Código Penal, a título de testimonio falso, y dice lo siguiente: el que formulara un testimonio falso ante un tribunal será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. El que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Bien, siguiendo con nuestros ejes temáticos, en cuanto al ofrecimiento de prueba, esta debe realizarse de la siguiente manera. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos, con expresión de sus nombres, profesión, estado civil y domicilio. Si por circunstancia del caso a la parte le fuera imposible conocer alguno de estos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado, sin dilaciones, y sea posible su citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban declarar los testigos. Asimismo, en cuanto al número de testigos, nuestro Código Procesal Civil establece un número máximo dependiendo de la naturaleza del proceso o cuestión. En ese afán, el artículo 318 del Código Procesal Civil dice que en el proceso de conocimiento ordinario, cada parte podrá ofrecer hasta 10 testigos como máximo, salvo petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un mayor número. Esta limitación no regirá para las citaciones de reconocimiento de firmas. También podrán las partes proponer subsidiariamente hasta 3 testigos para reemplazar a quienes no pudieren declarar por causa de muerte, incapacidad o ausencia. Si el juez hubiere ampliado el número, podrá ofrecer hasta 5 más. Nuestra legislación es conteste con la doctrina moderna que centra la validez del testimonio conforme a la idoneidad de quienes deponen. No se tiene en cuenta el aspecto cuantitativo, sino más bien el aspecto cualitativo.
Incomparecencia y la incomparecencia y la falta de interrogatorio está previsto en las disposiciones establecidas en el artículo 325 del Código Procesal Civil de la siguiente manera: cuando la parte que ofreció el testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiere dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de la prueba, sin sustanciación alguna. Cuando la contraparte o la adversa se oponga a la deposición de algún testigo, deberá estarse a las previsiones del artículo 316 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: sin perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin sustanciación alguna el ofrecimiento de la prueba testimonial que fuere admisible o de testigos cuya declaración no procediere por disposición de la ley, las partes podrán formular oposición si indebidamente se la hubiere ordenado. ¿Cómo se perfecciona, cómo se produce la audiencia testimonial? Está establecido en el artículo 319 del Código Procesal Civil de la siguiente forma: si la prueba testimonial fuera admisible, el juez mandará recibirla en audiencia pública, que señalará para el examen de todos los testigos en el mismo día, cuando el número de testigos ofrecidos por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias en días seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el artículo 326 del Código Procesal Civil. El juzgado preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindicadas o que no se realizaren por causas no imputables a los testigos. Además de los supuestos que estamos viendo, por la que puede frustrarse la prueba testimonial, puede también ocurrir lo que se denomina la caducidad de la prueba testimonial, que está establecida en el artículo 320 del Código Procesal Civil. Y dice lo siguiente: a pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistido a quien propuso al testigo si no hubiera activado la citación del testigo y éste no hubiere comparecido por esta razón. No habiendo comparecido aquel a la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. Y, fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, esta no solicita nueva audiencia dentro del quinto día. Buenos Aires. Hasta aquí tengo yo desarrollado, profe Pedro Eladio. Ya hablamos del falso testimonio, la idoneidad de los testigos, la acabo de señalar. La impugnación, ya vimos la impugnación. La prueba testimonial se valora, no se separa de la regla general, es decir, se valora conforme a las reglas de la sana crítica. Y no sé qué más faltaba ahí en el programa de estudios, pero bueno. Señores, muchas gracias por su atención. Tu micrófono está cerrado, profe. Ahora sí. Ahí sí. Te estaba diciendo que los puntos que faltaban era el testigo único, la eficacia del testigo único y la nulidad de la prueba. Y es lo mismo, si estamos hablando de la idoneidad, o sea, el testigo uno puede ser idóneo y no hay problema.
claro, Ya, ya no hay diferencia, puede haber un solo testigo y si ese testimonio es relevante, pues fue. claro, prevalecen siempre las reglas de la sana crítica. Sí, Y es lo que habría que aclarar un poco, que aquel antiguo adagio de testis unus, testis nullus, está completamente desfasado hoy día, ¿verdad? Porque aunque sea uno solo, el testigo, su deposición será analizada y valorada conforme a esas reglas de la sana crítica. No sé si vos viste, Gustavo, ¿estás ya por ahí de vuelta? Estoy, Bueno, Gustavo, habilitamos con tu cámara. estoy indecentemente comiendo. Bueno, no importa, no importa. Bueno, Gustavo pues ingresó en la plataforma Classroom donde habrá visto, Julio, abundante material esta vez, porque sí, creo que el tema da desde luego para una discusión un poco más intensa. Y desde luego que en la doctrina siempre la discusión sobre la valoración de la prueba testimonial siempre fue también muy interesante. Discusiones muy jugosas se dieron en la doctrina sobre esta prueba. Y la evolución que se tiene desde los tiempos del derecho romano hasta hoy indica que esta prueba tuvo distintas formas de evaluar, distintas formas de producir, distintas formas de ofrecer, y las clases de testigos también que son admitidos en un proceso, sea civil o penal o laboral, también son diferentes. Eh, las clases de testigos, por ejemplo, está el testigo presencial, el testigo de referencia, etcétera, etcétera. Y destacamos, por ejemplo, que a veces los testimonios son arrancados por medios inhumanos. Y en la época, por ejemplo, de la Santa Inquisición española, eh, no se respetaban los derechos humanos y los testigos eran compelidos a declarar por medio de torturas y, en fin, otro tipo de procedimientos hoy día considerados completamente contrarios a los derechos humanos. Y bueno, eh, ese adagio de testis unus, testis nullus, es decir, la declaración de un solo testigo sencillamente era inadmisible y eh, anulaba la prueba, que tenía que haber por lo menos dos testigos para que el testimonio pudiera ser valorado. Hoy día eso eh, ya está completamente desechado y, como bien lo explicó el profesor Julio, siempre, aunque sea un solo testigo, su declaración va a ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica. Y bueno, yo le convoqué a Gustavo porque él estuvo ingresando ahí en la plataforma del Classroom y entiendo que tuvo oportunidad de leer, aunque sea superficialmente, los profusos materiales que alzamos ahí, tanto el profesor Julio como yo. Y con respecto a los ejercicios que también se alzaron allí. Y bueno, poca gente esta vez respondió a esos ejercicios. Yo comprendo, creo que muchos están preparándose para el examen final de esta misma materia, pero correspondiente al cuarto curso. Y están pendientes de eso. Yo eso entiendo perfectamente. Por eso que esta clase va a ser grabada y van a tener oportunidad de ver más adelante. Me gustaría seguir discutiendo con el resto de las clases también la, la incidencia que tiene este medio probatorio hoy día en nuestro proceso y las diferentes
opiniones que surgieron no solamente en la doctrina, sino también en la jurisprudencia. Y en el ejercicio que pusimos en la plataforma, tanto el ejercicio que propuso el profesor Ábalos como el ejercicio que propuse yo, contienen diferentes enfoques de la prueba testimonial. Y por lo menos en el que yo alcé, ahí se establecen a propósito, naturalmente, algunos factores que para resaltar la procedencia o la improcedencia en determinados casos de la prueba testimonial. Y hay una prohibición muy clara que establece nuestro Código Procesal Civil con respecto a la declaración de los cónyuges y de los ascendientes y descendientes en línea recta hasta el 4º grado de consanguinidad. Pero no habla de la línea colateral, como muy bien entendió Gustavo, y bueno, respondió ahí a la pregunta que se hizo en el ejercicio correctamente con relación a ese punto. Ahora bien, el propósito de estos ejercicios es enfocar la cuestión desde el punto de vista estrictamente procesal. Traten de concentrarse en ese aspecto de la cuestión, porque si no nos vamos por las ramas y queremos estudiar el fondo de la cuestión. No está mal si tenemos tiempo, obviamente. Nosotros tampoco vamos a eludir el debate sobre eso. Pero para nosotros lo más importante es que ustedes encaren el aspecto procesal del asunto. Y en el ejercicio están propuestos algunos temas que queremos que ustedes se concentren en ese aspecto procesal. Por ejemplo, en el juicio de reconocimiento de unión de hechos que yo propuse como ejercicio, se proponen 6 testigos y los 3 son parientes de las partes en diferentes grados. Y justamente para que el estudiante trate de desentrañar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Bueno, y he visto que alzó ahí Gustavo, o sea, se refirió a la vigencia de la acordada número 378 del año 2005 de la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta la cuestión de del proceso para la unión de hechos. Y yo tengo mi opinión muy particular, ya que estamos entre poco y podemos discutir, y ya que se tocó el tema, a pesar de que no es materia de debate de nuestro programa, pero conviene que sepamos. Para mí, esa acordada número 378 de la Corte Suprema de Justicia del año 2005, que pretende reglamentar algunas normas del Código Civil, el artículo 86, si mal no recuerdo, del Código Civil, y que habla de la posibilidad de que los concubinos o convivientes, al cabo de 10 años de convivencia, pueden ir a solicitar la inscripción de su concubinato ante el oficial del registro civil o ante el juez de paz. Creo que más o menos así es la cuestión. Pero después, y establece ahí los requisitos, cómo tiene que hacer, etcétera, una especie de protocolo de procedimiento para los jueces de paz en esos casos. Pero en donde yo considero que la Corte se excedió en sus facultades de reglamentación, es cuando se lanza a reglamentar también el procedimiento de la demanda de unión de hechos, que en realidad a mí me parece que cuando hay conflicto, cuando no hay acuerdo entre los dos concubinos y uno solo de ellos es el que demanda el reconocimiento de la unión de hechos, ya no se puede hacer ante el juzgado de paz, a mi modo de ver. Salvo que
como ahora se establece una competencia por razón de la cuantía, salvo que no esté en juego un patrimonio que supere la cuantía establecida para la competencia por razón de la cuantía, que son de 300 jornales, actualmente equivalente a más o menos 25 millones de guaraníes. Ahora, yo creo que pretender reglamentar normas del Código Civil a través de una acordada escapa un poco a la competencia de los tribunales o de la Corte Suprema de Justicia en este caso, porque viola el principio del artículo 137 que establece el orden de prelación de las leyes. Y una ley, en este caso un código, no se puede modificar por una acordada, tiene que ser únicamente por una ley de la nación, con participación del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, con arreglo al procedimiento establecido para la producción de las leyes. Y yo creo que acá la Corte Suprema se excedió notoriamente en su facultad, porque estableció un procedimiento, digamos, de conflicto, cuando hay una demanda, cuando uno de los concubinos demanda al otro por reconocimiento de sociedad de hecho o de unión de hecho, en primer lugar, ya no puede establecerse por un procedimiento especial, porque la ley no establece eso. La ley establece ya el procedimiento que establece el artículo 207, que habla que los conflictos entre partes que no estén específicamente regulados tramitarán conforme al juicio de conocimiento ordinario. Entonces, a mi modo de ver, la Corte fue mucho más allá de sus facultades de reglamentar una simple norma para los juzgados de paz. Y yo sostengo, en base a ese argumento de que una norma de la ley no puede ser modificada por una acordada, yo creo que acá se fue mucho más allá. Hasta el protocolo establecido para que ambos concubinos de común acuerdo soliciten la inscripción de su concubinato con los efectos que eso conlleva según la ley, está muy bien. Pero cuando hay una demanda ya no se puede hacer en la forma que establecen ellos, yo creo que pretorianamente, ¿verdad? Y establece ahí, por ejemplo, la limitación de la cantidad de testigos, y la cantidad de testigos está establecido en el Código Procesal Civil para los juicios de conocimiento ordinario, que es un número mucho mayor del que establece ahí la Corte en la acordada. Ahí habla de hasta 4 testigos. Y en base a eso, Gustavo lanzó ahí su respuesta, dice, no, esto viola la acordada número 378. Y está bien porque la acordada está en vigencia, está bien, pero es bueno que sepa un estudiante como Gustavo, que es interesado, curioso y estudioso, que sepa un poco también el grado a ver, un poco de legitimidad de esa acordada. Bueno, mientras está en vigencia, naturalmente está en vigencia, pero es de muy dudosa constitucionalidad, porque viola el orden de prelación de las leyes que establece el artículo ¿cuánto era? 170 y... Bueno, me olvidé ahora. El orden de prelación de las leyes. 137. 137, bueno. No sé qué dice Julio, finalmente es una discusión que surgió así nomás al correr del tema, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde yo puedo hacer este tipo de opiniones, profe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En realidad que yo respetando las ideas que campean,
creo que esa legislación lo que regula es la inscripción de la unión de hecho, no la demanda de reconocimiento de unión de hecho, que son figuras muy diferentes. En una se persigue una sentencia meramente declarativa que en la inscripción de la unión de hecho. Sin embargo, la demanda de reconocimiento de unión de hecho es contenciosa, no se puede hacer, no es admisible por esa acordada. Incluso le costó el cargo a varios jueces esa mala interpretación. Al juez de paz del presidente Franco fue destituido porque admitió un reconocimiento de unión de hecho estando fuera de su competencia. Y sin embargo, la acordada está vigente hasta hoy. Sí, pero la acordada habla de inscripción, no de reconocimiento. No, Profe, leo acá el inciso E de la acordada. Dice, si la petición de la inscripción de la unión fuere solicitada por uno de los concubinos, el juez citará al otro concubino. Dice, que es la misma, uno de los incisos de la misma acordada y se refiere al juez. Por eso entendí yo que se estaba refiriendo a un procedimiento judicial. claro. Aunque comparto lo que dice el profesor Pedro Ladi, ¿verdad? Porque el número de testigos está legislado dentro de cada juicio, ¿verdad? Y limitar ese número sería legislar un procedimiento especial y la verdad que, no sé, yo también creo que no corresponde, ¿verdad? Bueno, lo que dice Julio es cierto. Esa acordada fue concebida originariamente para regular la inscripción realizada de común acuerdo, ¿verdad? Pero ocurre que se excedió en la cuestión, ¿verdad? Se excedió porque directamente habla del procedimiento ya contencioso, porque dice, si uno solo de los concubinos solicita el reconocimiento de la unión de hechos, el juez citará a la otra parte y se produce ahí una sustanciación de esa petición. Es decir, se establece un procedimiento y ahí habla ya que los testigos no pueden ser más de 4 y otras cuestiones más reglamentarias. O sea, establece un proceso especial. Y yo creo que ninguna corte está facultada para eso. Julio, perdón, Gustavo, vos tenés a la vista ahí el texto de la acordada. Tengo. ¿No querés leer un poco, por favor? ¿Puedo compartir mi pantalla o leo? Y hacer las dos cosas. A ver, ahí. ¿Se ve? No, ahí está. Ahí Sí se apareció. ve. Ahora apareció. Bueno, y habla ahí, dice ahí arriba, lo dice procedimiento judicial, ¿verdad? Pero este es un texto de una de Bueno, la página esta de la biblioteca del archivo del Congreso. ya. Bueno, y ahí está. Para la inscripción de la unión de hecho concubinaria están los requisitos: comparecencia de los concubinos, cédula de identidad, certificado de nacimiento, presencia de testigos propuestos. Hasta ahí todo está muy bien. Pero después dice, si la petición de la inscripción de la unión fuere solicitada por uno de los concubinos, el juez citará al otro concubino dentro del plazo de 5 días de conformidad a la regla prescrita en el artículo 146 del Código Procesal Civil. En esta audiencia, el juez oirá a las partes, decidirá los documentos y demás pruebas que se presenten, extendiéndose acta en la que serán constar los alegatos y las pruebas producidas. Los testigos no podrán ser más de 4, la prueba solo podrá versar sobre el hecho de la unión de hecho concubinaria, sobre la verdad o la falsedad de que los concubinos hacen una vida en común, en forma estable, pública, singular, teniendo la edad mínima, etcétera, bla. Las actuaciones se dará intervención al Ministerio Público.
Y si te da una sentencia, significa que hay un proceso contencioso. Una sentencia en el plazo de 10 días contado de la recepción del dictamen fiscal. La sentencia será apelable en relación y con efecto suspensivo. Obviamente, las resoluciones de los juzgados de paz son apelables ante el juez de primera instancia de la misma ciudad. Bueno, entonces ahí es donde yo disiento con la legitimidad de esta acordada, que bajo el pretexto de reglamentar una norma del Código Civil está estableciendo un procedimiento propio para una cuestión que no está establecida. Pero cuando no hay un procedimiento establecido, nuestra ley dice, regirán las reglas del código del juicio de conocimiento ordinario. Ese es el tema. Bueno, de cualquier manera queda como una cuestión discutida. Cada uno podrá emitir su opinión y siempre con argumentos jurídicos, porque esta es una cuestión científica. El derecho es una ciencia y se rige por reglas científicas. Bueno, estamos abiertos para preguntas, para dudas que haya, en fin. Quiero saber si está correcta mi interpretación del texto del 315. Dice, no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea recta de las partes. Primera parte, ¿verdad? Que no hablan los colaterales, no, ¿verdad? No, solamente la línea recta. La línea colateral es otra. Es un parentesco en distinto grado. Correcto. No, porque al cuestionar ese, encontré varias posiciones, ¿verdad? Uno que dice que la O se trata solo de los afines en línea recta y los consanguíneos en general, pero a mí me parece incorrecto eso, y que es consanguíneo o afines en línea recta, ¿verdad? O sea, ese también es, sí, ¿verdad? Claro, consanguíneo o afines, sí, es cierto. La cuestión, sin embargo, en determinados tipos de juicios, los juicios de familia principalmente, a veces el parentesco, antes que ser una dificultad o un impedimento, tiene que ser una razón para una mayor credibilidad del testigo, para valorar mejor su testimonio, porque los parientes normalmente son los que están en mejores condiciones de testimoniar sobre un pleito de carácter familiar. Y hay un interrogatorio preliminar que se le hace al testigo, que son sobre las llamadas generales de la ley. El artículo 328 del Código Procesal Civil establece el interrogatorio preliminar. Y allí se le pregunta, entre otras cosas, sobre su relación con las partes. Si es amigo o enemigo, si es pariente, por consanguinidad o afinidad, en qué grado, si es acreedor o deudor, es decir, todas esas cuestiones que podrían influir en la imparcialidad que se espera siempre de un testigo. Y si, por ejemplo, el testigo dice, bueno, yo soy su hermano o yo soy su primo, eso no tiene que ser razón para que se cancele el diligenciamiento de la prueba, por ejemplo. Simplemente el juez va a tener en cuenta esa circunstancia para una mayor o menor credibilidad de sus declaraciones. No sé si ustedes llegaron a leer, por ejemplo, esos fallos de la Corte Suprema, que son muy interesantes. Hay una que yo alcé sobre justamente un juicio de unión de hechos,
No llegaron a leer eso. Sobre la parte, habla una parte de que la actora se opuso a las testimoniales por razón de que eran muy amigos del demandado. Y pero ahí la corte le dijo, ¿verdad? Que primero hizo la acotación, ¿verdad? Las pruebas se pesan, no se cuentan, ¿verdad? Claro, Y al ser su testimonio bastante congruente con lo que puede ser la realidad, entonces tuvieron en cuenta, ¿verdad? Que no porque sean amigos o cercanos, necesariamente su testimonio va a ser falso. bueno, la cuestión esa de que los testigos se pesan y no se cuentan tiene relación en realidad con la cantidad de testigos, porque puede ser que una de las partes haya producido la declaración de 10 testigos y la otra parte solamente 2. Y eso no indica de que precisamente los 10 testigos de una parte van a tener razón porque son más, sino que por eso dice ahí un adagio muy conocido, eso de que los testigos no se cuentan, sino que se pesan. Es decir, ¿cuál grupo de testigos es el que tiene mayor peso en cuanto a su credibilidad y cotejando sus declaraciones con otros medios de prueba que también forman parte del proceso? Porque eso es lo que hace el juez al sentenciar. Hace la valoración de las pruebas, pero cotejando todas entre sí, en conjunto, no aisladamente. Correcto. Y habla del el cónyuge también, el 315 cónyuge. Sí, Aunque estuviera separado legalmente. exactamente. Separado legalmente, ¿qué hablamos? ¿Separación de cuerpo o es de un Y divorciado? separados legalmente, divorciados. Porque hay que tener en cuenta que este código Antes la... se antes de la ley de divorcio. Y antes se llamaba también divorcio, pero en realidad era la separación de cuerpos. Bueno, Suena raro nomás porque dice cónyuge, ¿verdad? Y si están separados no son más cónyuges. y bueno, está bien. Pero en ese entonces, pues, el vínculo era indisoluble. Estaban separados, pero seguían siendo cónyuges. Bueno, Claudia, ¿nos tiene alguna pregunta? No, profe, solo que Adam, yo ya hice mi trabajo y hice mal ahora que ustedes están hablando. bueno, está bien, pero de los errores se aprende, es lo que yo Claro, siempre profe. digo. Justamente por eso quería participar en la clase porque no entendía. Está bien, yo no vi todavía tu trabajo, pero vamos a revisar y te vamos a responder. Sí, por favor. Adam, no está por ahí. Interesante, profe, estaba escuchando atento ese del tema de los cónyuges. Ah, ya, Muy complicado si no prestabas atención. Yo claro. estaba leyendo una y otra vez y después sí ya entendí. Bueno, me Interesante parece realmente. bien. Bueno, aparentemente fue provechosa la clase de hoy, Julio, Qué bueno. y naturalmente que vamos a seguir respondiendo preguntas, proponiendo ejercicios a través del Classroom, que parece ser que está siendo un poco más visitado. Hay que entender que hay muchos estudiantes que están todavía rindiendo las últimas materias y claro, entre participar de la clase y estudiar para el examen, no hay mucho para elegir. Pero vamos a alzar en el canal de YouTube. Voy a pasarle después el link para que los demás puedan participar de esta clase posteriormente. Tengo dos preguntitas más rápido. Con todo gusto. En uno de los cuestionarios se hablaba del menor de 16 años y podía testificar y bueno, Mm. yo puse que sí, ¿verdad? Solamente la cuestión estaba que era funcionario del demandado, ¿verdad? Y me dio
al testigo le dejan la posición complicada de que está declarando contra su jefe, ¿verdad? Y que más o menos, ¿sabe? Igualmente declara o tiene alguna... Claro, declara igual, declara igual. Eso no es motivo para que se suspenda la audiencia, ni mucho menos. Tiene que declarar igualmente. Ahora, el juez, al valorar la prueba, entonces, empleando las reglas de la sana crítica, vale decir, las reglas de la lógica y la experiencia, él ahí va a establecer si al declarar contra su patrón, él no habría estado influenciado por algún resquemor contra su patrón, que le trató mal, que no le pagó su salario, que le impuso alguna sanción injusta. Todas esas cosas inciden, porque a veces el testigo va o le quiere favorecer a una de las partes contra viento y marea, y a veces formula declaraciones que contradicen flagrantemente a algún otro medio de prueba. O bien por tomarse alguna venganza o algo por el estilo, también sus declaraciones están, digamos, contaminadas por ese tipo de sentimientos. Y el juez es el que va a determinar si es o no creíble o si sus declaraciones son un poco más o un poco menos verosímiles. Bueno, y mi otra pregunta va sobre, por ejemplo, si me citan como testigo y yo estoy internado en el hospital, no me puedo mover, no me puedo ir. ¿Cómo comunico eso al juzgado? ¿Te envío Bueno, primero que tu incomparecencia va a estar justificada. una justificación? ¿Cómo Sí, se...? no compareciste, pero después podés obtener un certificado médico y presentar a través de un abogado y comunicar que tuviste eh, materialmente imposibilitado de concurrir. Y en todo caso, ya va a ser la parte que te propuso la que va a instar el procedimiento. Y poder irte, por ejemplo, a la audiencia supletoria, porque hay siempre una audiencia supletoria que el juez señala al admitir la prueba. Si no se puede hacer tal día, bueno, pues podrá comparecer tal otro día, justamente los testigos que no pudieron comparecer. Pero ni si pudiste comparecer a una ni a la otra, va a ser la parte oferente de la prueba, la parte que te propuso como testigo, la que tiene que solicitar nuevamente una audiencia dentro del quinto día. Y Porque esa, si no se produce la caducidad de la prueba, es lo y que esa ocurre. justificación tiene que mandar en el día de la audiencia o después de la audiencia o antes de la audiencia. Indistintamente, si, por ejemplo, vos no tuviste oportunidad de avisar antes porque fuiste llevado de urgencia a un hospital, es lógico que no puedas hacer una comunicación anticipada. Vas a hacerlo después. Porque no se olviden que el testigo también puede ser traído a la fuerza, por el auxilio de la fuerza pública. Habrán visto, hay multas, en fin, hay algunas consecuencias que, bueno, no hemos visto nunca un testigo que haya sido llevado a la fuerza en un juicio de carácter civil. Penal sí, pero civil yo al menos no conozco. Normalmente en los juicios civiles los jueces no, miran para otro lado nomás y esperan que la parte oferente sea la que inste el procedimiento. Julio, Señor, ¿vos le mandaste preso alguna vez a un testigo que no compareció y que no justificó? no. Bueno, yo tampoco vi nunca, ni uno solo. ¿Por qué será que no se hace? ¿Qué Y le bueno, pasa? y hay cosas que se hicieron costumbre y bueno, la costumbre hace ley también. Igual que ese tema de los cuadernos de prueba, por ejemplo, de que habla, que ya el profesor Julio explicó en su momento. Los cuadernos de prueba están establecidos en la ley, pero no hay juzgado que yo conozca
implemente esa forma de acumular las pruebas en diversos cuadernos y que después se van a agregar al juicio principal. Y eso un poco por nuestra idiosincrasia también, ¿verdad? Porque así como estamos luego, numerosos expedientes se extravían, se pierden, se roban, en fin, hay que reconstituir el expediente después. ¿Se imaginan lo que va a pasar con la manipulación de tantos expedientes? Algunos son los expedientes principales y como ocurre en lo penal, está el expediente judicial y está el expediente administrativo que le llaman, donde se acumulan solamente las notificaciones, las cédulas, los oficios, etc. Y más o menos así está diseñado también para el proceso civil. Por un lado, los escritos y resoluciones, y por otro lado, las pruebas, donde van a estar las declaraciones de los testigos, los informes de los peritos, etcétera, etcétera. Pero tenerlo por separado es aumentar el riesgo del extravío. Entonces se optó siempre por mantener todo en un mismo expediente. Si hay necesidad de hacer varios tomos, se hacen varios tomos. Pero siempre es un solo expediente. Bueno, Gustavo, ¿no hay más preguntas? Ya estamos bien. Gracias. Claudia, ¿no hay más preguntas? Ya no, profe, gracias. Adán. Todo claro, profe. Bueno, creo que fue bastante provechosa. Vamos a seguir encontrándonos en el Classroom o en el WhatsApp. No hay ningún problema. Tanto el profesor Julio como yo vamos a estar a disposición para evacuar cualquier consulta. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Julio. Muchas Buenas gracias. noches, profe. Muy buenas noches. Buenas noches, profe.